Porque yo les pregunto, ¿será que tenemos leyes prohibitivas? ¿Será que tenemos leyes que prohíben matar? Dice, no matarás. Tendremos leyes que prohíben robar, que dice, no robarás, no secuestrarás, para que lo vayan considerando. Catherine también coloca en el mismo sentido. María dice, de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar, entonces está bastante muy bien. Brenda dice que es poder realizar actividades, pensamientos sin restricción. William puede elegir. Lindy dice estado o condición de la persona que es libre. Rocío dice hacer lo que yo quiero. Mejor cómo actuar. Y bueno, creo que vamos en una misma línea, ¿verdad? Para no atorarnos mucho en ese tema. Pero bueno, fíjense que la libertad muchas veces se ha tratado de encasillar diciendo que es eso, es hacer todo lo que la ley no prohíbe. Pero fíjense que la libertad conceptualizada o entendiéndola de la forma más básica. Por eso me interesaba mucho lo que decía ahí una compañerita, que decía hacer todo lo que me haga feliz, por ejemplo. Ella decía sin herir a nadie más. Pero fíjense que la libertad, la forma de entenderla, desde un punto de vista muy filosófico, tenemos que decir que es la capacidad que tienen los individuos de autodeterminarse, sin ninguna coacción, salvo los límites establecidos en la ley. Fíjense que esta definición tan pequeñita de libertad, esta conceptualización tan pequeña de libertad, es uno de los conceptos que fundamentan la existencia del derecho constitucional. O sea, yo como individuo, yo como persona, pues capaz de autodeterminación, sin que nadie pueda influir, sin que nadie pueda coaccionarme a que yo lleve cierta actividad a cabo, o sujeción alguna. Pero hay algo que a mí me va a limitar, hay algo que a mí me va a detener a hacer todo lo que me haga feliz, por ejemplo, que decía una de sus compañeras. Son los límites que la misma ley establece. Y ahora vamos a ver el segundo concepto que va a fundamentar la existencia del derecho constitucional. Miren que no hemos entrado a definir el derecho constitucional todavía, sino que apenas estamos arrancando con los conceptos que fundamentan la existencia del mismo. Bueno, de la mano de la libertad, nos topamos que existe el poder, ¿sí? Eso ustedes lo están viendo un poquito de la mano con teoría del Estado, son conceptos que ustedes van manejando. Y que van un poquito más avanzados allá que acá, definitivamente. Pues cuando hablamos de poder, que también se le puede conocer como autoridad, dependiendo del autor que ustedes analicen, el punto de vista que se utilice, el punto de vista que se trabaje. Pues el poder o autoridad, es la capacidad de influir o determinar la conducta de otra persona, siempre dentro de esos mismos límites o parámetros que establezca la ley. Yo, por ejemplo, como individuo que estoy ejerciendo el poder, yo sí tengo la capacidad de determinar la conducta de otro. Pongamos un ejemplo básico. Pues yo impongo a ustedes que me tienen que pagar un impuesto, porque con ese impuesto yo voy a poder llevar a cabo ciertas actividades de mantenimiento de la sociedad, de esa carga impositiva que se habla muchas veces en el origen del Estado. Pues es la capacidad que yo tengo, ¿sí? Yo voy a poder crearles impuestos, lo que no voy a poder crearles son impuestos que ustedes no puedan pagar. Y la pregunta es, ¿dónde está esa fundamentación de que yo puedo llevar a cabo cualquier actividad sin coacción alguna? Y también, ¿dónde va a estar fundamentado esa capacidad de poder influir en la conducta de otro? Eso es lo que nosotros tenemos que iniciar por analizar. Y por eso estos dos son los dos conceptos que primero tenemos que analizar antes de entrar a hablar de derecho constitucional. Fíjense que cuando hablamos de esas clases de poder, hay tres clases de poder, o se conocen que existen tres clases de poder. Una de ellas se le conoce como aquel poder que se basa en la personalidad del líder, que es el poder continuo. Es cuando hablamos nosotros en que fundamentamos el ejercicio del poder en aquel individuo que tiene la capacidad
de sometimiento, es un estadista, es una persona que tiene una responsabilidad ante la sociedad para con ellos, por ejemplo, pero lo vemos como la persona que va a liderar, como la persona que va a comandar, como la persona que va a dirigir. Pongamos ejemplos muy básicos y muy elementales. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos al presidente Franklin Delano Roosevelt, fue el último presidente que tuvo varios ejercicios del poder, pero era visto con una capacidad de ejercicio, una capacidad de poder dirigir al grupo social y asentado en ese territorio, de poder dirigir al Estado, y que prácticamente lo tomaban, el poder que se ejercía era en base a la personalidad de él. Fíjense que él llegó en un caso concreto, y lo voy a decir así muy breve para que ustedes vayan nada más haciéndose una idea de por qué se le dice que se basa en la personalidad del líder. Porque al final de cuentas, de una manera muy importante puede llegar a convencer a la sociedad. Pongamos otro ejemplo más. En el nacionalsocialismo, que vamos a ver acá, por ejemplo, Adolf Hitler, la personalidad de él llevó a ese Estado a transformarse, a esa nación en transformarse, a darle poderes enormes a este individuo, pero porque esta clase de poder se basaba en la misma personalidad del líder. Cuando hablamos de otra clase de poder que se basa en la capacidad económica, porque tiene una facilidad de poder comercializar, tiene una facilidad de poder generar riqueza, a ese poder se le conoce como poder compensatorio. Esta clase de poder lo que va a hacer es que se va a basar en la capacidad económica que tenga el Estado para poder llevar a cabo el enriquecimiento. No solamente desde el punto de vista de lo que decía su compañero en ese momento, de generar riqueza en una persona, en un individuo, de volverlo millonario, sino de generar ese desarrollo individual de la persona. Y por último, hay una clase de poder que se le conoce como poder de tipo condicionado. ¿Qué característica tiene este? Pues que se va a basar en la forma de organización. Vamos a crear una organización tan bien desarrollada que nos va a permitir llevar a cabo o cumplir con los elementos que deseamos. No nos estamos basando en la personalidad de un individuo, ni tampoco en la alta capacidad económica. Por ejemplo, cuando hablamos de una alta capacidad económica, los países que tienen enormes yacimientos de petróleo, ellos no se están basando ni en la personalidad del líder ni en la organización, se están basando en la capacidad económica que tengan. Porque cuando dejan de hacerlo, ocurren fracasos muy feos, caídas muy feas de estados que han prácticamente caído en la pobreza. Cuando usted su fundamento en el poder es de tipo económico, manténgalo. Si es en la personalidad del líder, si el líder cae, cae el Estado. Y esas son las clases de poder que se tienen que analizar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el poder es la capacidad que voy a poder yo utilizar para influir en la conducta de otro. En algunas va a ser el líder, la personalidad de él, otra va a ser por la capacidad económica en la conducta que va a llevar a cabo, y otra va a ser en la organización, en esa estructura que yo voy a crear. Que siempre yo les digo, si ustedes tuvieran que decir, en el caso de Guatemala, la Guatemala actual, la que estamos viviendo, ¿en cuál clase de poder creen ustedes que estaríamos mejor encuadrados? ¿Creen ustedes que nos basamos en la personalidad del líder? ¿O en la capacidad económica que tenemos como Estado? ¿Se puede influir en la conducta de los individuos o en la organización? Se los dejo solamente para que lo vayan analizando y al final de la clase aterricemos en algo. Pero también dentro del poder confluyen los llamados sujetos del poder. Y cuando hablamos de los llamados sujetos del poder, son dos. ¿Sí? Vamos a topar que son dos. Uno, que son los que ejercen el poder, que se les denomina como gobernantes o gobierno, y hacia quienes se ejerce ese poder, que es el pueblo, población o gobernados. Así es que ya vamos ahí por lo menos avanzando un poquito. Dentro de los conceptos que fundamentan la existencia del derecho constitucional son dos, la libertad y el poder. La libertad ya sabemos que es la capacidad del individuo de autodeterminarse sin coacción o sujeción alguna, salvo los límites establecidos en la ley. El poder, que es la capacidad que yo tengo de influir o determinar la conducta de otra persona, y esta clase de poder la vamos a encontrar que puede estar clasificada en tres tipos. Una que se basa en la personalidad del líder, que se le conoce como condigno.
otra que se basa en la capacidad económica, que es compensatorio, y otra que se basa en la forma de organización, que es el poder condicionado. Y cuando hablamos de esos sujetos que intervienen en el poder, nos topamos que son dos: los que lo ejercen y hacia quienes se ejercen. ¿Quiénes son los que lo ejercen? Gobierno o gobernantes. ¿Hacia quiénes está ejerciéndose el poder? Pueblo o población. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que yo el día viernes les daba una breve explicación de cómo encuadrar la naturaleza jurídica del derecho constitucional? Y en este caso nos topamos con que hay una clasificación bien marcada entre derecho público y derecho privado, y también los llamados derechos sociales, que no los coloco en el cuadro para no crearles mucha confusión. Eso ustedes lo van a ampliar el semestre que viene en el curso de Derechos Humanos. Pero, cuando hablamos nosotros del llamado derecho público, todo el derecho público tiene ciertas características, y el derecho privado también. Primero, el derecho público, el individuo puede decidir que lo ejerce. No. ¿Por qué? Porque es irrenunciable. En el derecho privado, yo como individuo, yo como sujeto, decido si lo ejerzo o no. Vamos a poner un ejemplo de cuándo es irrenunciable. Les voy a poner el ejemplo clásico, por ejemplo. El derecho a alimentos que tiene una persona. El derecho a alimentos que tiene un menor de edad. ¿Será que existe la capacidad de uno de los padres o de quien ejerza la patria potestad o tutela de renunciarlo? No. Es irrenunciable. ¿Sí? Eso es irrenunciable. Ahora veamos uno donde se puede o no el sujeto ejercer, lo que es en el derecho privado. En el derecho privado yo decido si lo ejerzo o no lo ejerzo. En el derecho privado, por ejemplo, estamos hablando nosotros de que yo quiero crear una sociedad anónima. ¿Será que yo decido ejercerlo o no? Si yo no quiero ser partícipe de una sociedad anónima, no lo hago. No hay nada que me obligue a hacerlo. ¿Sí? No hay una norma que a mí me obligue a tener que ser parte de una sociedad anónima o a ser parte de un partido político o a ser parte de una organización política. El derecho público tiene otra característica, que es imperativo, que es hacia todos. Y en el derecho privado es la autonomía de la voluntad. Pongamos un ejemplo también. Cuando hablamos de una institución jurídica como el matrimonio, yo les pregunto a ustedes, ¿es imperativo que todos los individuos dentro del territorio de la República de Guatemala contraigan matrimonio? No. No es para todos. Y aquí es donde priva la autonomía de la voluntad. Yo decido si me caso, si contraigo matrimonio o no. Pero no es para todos. ¿Sí? Son ejemplos que vamos viendo. Vamos otro más. Cuando hablamos de cuando una rama del derecho es de derecho público, el derecho público tiene la característica que tiene una interpretación estricta, porque las facultades tienen que estar expresas. Por el contrario, en el derecho privado no hay limitaciones, salvo las que la ley establece. Un ejemplo de que no hay limitación: ¿se pueden llevar a cabo compraventas en Guatemala de cualquier bien? Sí, sí se pueden. Salvo las que la ley me ponga como límite. Yo puedo, por ejemplo, ir con un notario y celebrar un contrato de compraventa de 1 kilo de marihuana, por ejemplo. No se puede. Ese es un límite que me están poniendo. Ahora, por ejemplo, en el derecho público, ahí la interpretación estricta y facultades expresas tienen que estar claras. ¿Sí? No es que se pueda interpretar que no, al contrario, tiene que estar debidamente expresado. Porque si no tuviéramos una limitación de garantías, si no tuviéramos una limitación de derechos, si no tuviéramos un límite a los derechos que yo puedo ejercer, imagínense, no se podría convivir en una sociedad. Otra forma en la cual podemos nosotros determinar si una rama del derecho, su naturaleza jurídica, es pública o privada, tenemos que entender que el derecho público lo que va a establecer son estas relaciones del Estado con otros estados y de relaciones del Estado con los particulares. En el derecho privado se van a establecer relaciones de los particulares con otros particulares y de los particulares con el Estado. Pongamos un ejemplo. Cuando hablamos nosotros de relaciones del Estado con otro Estado,
es cuando nosotros llevamos a cabo inicio de relaciones, por ejemplo, el reconocimiento. Esto lo van a ver ustedes hasta el último semestre de la carrera, el último año de la carrera, cuando estén en el noveno, en Derecho Internacional Público. Pero ustedes van a ver ahí, por ejemplo, teoría del reconocimiento. Es cuando yo reconozco, por ejemplo, la creación de un nuevo Estado. Es cuando yo celebro un tratado con otro Estado. Ese es un ejemplo de relaciones de Estado con otros Estados. Ahora veamos relaciones de Estado con los particulares. Aquellas relaciones en las cuales el Estado las lleva a cabo con los particulares. Bueno, por ejemplo, esa tutelaridad que yo tengo que hacer del debido proceso, esa tutelaridad que yo tengo que hacer de la presunción de inocencia, esa tutelaridad que yo debo llevar a cabo del derecho a una detención legal. Esos son ejemplos de relaciones del Estado con los particulares. El derecho a la salud, el derecho a la educación, esos son ejemplos de relaciones entre el Estado con los particulares. Ahora vámonos al derecho privado y veamos ahí esas relaciones de los particulares con otros particulares. Bueno, el ejemplo que les colocaba hace un momento. Matrimonio, divorcio, ¿sí? La celebración de un contrato, una compraventa de bienes inmuebles. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que ese documento, qué es lo que pasa cuando yo necesito que ese instrumento que yo celebré, ese contrato que yo celebré, se le reconozca? Pues entonces esa es una relación entre el particular con el Estado, porque yo tengo que acudir al Estado para que él la pueda refrendar de alguna manera. Con esto lo que yo hago es ponerles a ustedes las diferencias entre el derecho público y el derecho privado, y que entendamos cuál es la naturaleza jurídica del derecho constitucional. Y se los coloco hasta abajo, de color un poquito colorido rojo. Se concluye que la naturaleza jurídica del derecho constitucional es de derecho público. Y les digo esto porque realmente aquí es el punto de partida para empezar a armar una conceptualización y posterior definición de lo que es el derecho constitucional. ¿Sí? Estamos claros por qué el derecho constitucional no puede ser de derecho privado. Si yo en su examen les coloco la pregunta, yo utilizo la metodología muchas veces falso y verdadero, selección múltiple. El tipo de metodología que estamos utilizando actual en la realidad que estamos viviendo dificulta un poco el que podamos hacer otro tipo de evaluaciones. Pues yo así les voy a preguntar, ¿el derecho constitucional, su naturaleza jurídica, es el de derecho privado? Digas, ¿es falso o verdadero? Es falso, no puede ser de derecho privado. Y vamos a ver por qué no puede ser de derecho privado. Porque lo que vamos a nosotros a analizar del derecho constitucional, partimos o venimos primero de la libertad. ¿Será que yo puedo celebrar un contrato en el cual voy a someter mi libertad a otro individuo? No puedo. Ser esclavo de otra persona, no puedo. ¿Sí? Es imposible, sería imposible ser así. No se puede. Es imposible que yo pueda, por la misma autonomía de la voluntad, decidir que voy a ser esclavo de otro. No se puede. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que el derecho constitucional sea su naturaleza jurídica de derecho privado. Bueno, miren, cuando arrancamos nosotros a buscar definiciones del derecho constitucional, a mí me gusta colocarles algunas que son desde varios puntos de vista. A mí no me gusta usar un solo autor, no me gusta solamente utilizar un punto de vista, sino que me gusta ver varios. Y si ustedes se dan cuenta en las que yo les estoy colocando en la diapositiva, la primera que hace Manuel Osorio, que yo cito dos de él, dos libros diferentes que él coloca, uno es en el diccionario, otra conceptualización que él hace. Fíjense que primero él dice que el derecho constitucional es la rama del derecho público. Él arranca de una vez clasificándolo con su naturaleza jurídica, que estudia la organización del Estado y su funcionamiento. ¿Sí? Néstor Pedro Sagüez, un autor también muy conocido en derecho constitucional, nos dice que es el sector del mundo jurídico que se ocupa de la organización fundamental del Estado. Luego, yo les coloco una definición de Rodrigo Borja, que es un autor ecuatoriano, un tratadista ecuatoriano
de los modernos muy buenos, y él nos dice que el derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que organizan al Estado, determinan principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y señalan las garantías y derechos de que están asistidos todos los miembros de la comunidad política. Luego les coloco otra que es un poquito más moderna, de Manuel Osorio también, en la que él indica que es la rama del derecho público que tiene por objeto la organización del Estado y sus poderes, la declaración de derechos y deberes individuales y colectivos, así como las instituciones que los garantizan. Ahora les hago yo a ustedes una reflexión. Aquí dejo de compartir brevemente, vamos a regresar nuevamente a compartir, pero les hago una reflexión de esas 4 conceptualizaciones que ustedes vieron, que ustedes escuchan, que son bastante fáciles de digerir. ¿Cuál de esas 4 a ustedes probablemente les convenció más? Después vamos a ver lo que me decía por ahí Rocío Recinos, pero para ir un poquito vamos a ir por estas. De esas 4 conceptualizaciones que ustedes vieron, si quieren se las vuelvo a colocar para que ustedes lo puedan ver. Ahí dice Brenda Yupe Galvez que la última es la más acertada, la que da Manuel Osorio ya de último, una evolución que le hace de su misma forma de pensar. Para que ustedes las vean. Ahí hay 4 definiciones de derecho constitucional. ¿Sí? Ahí tenemos 4 puntos de vista. Una de Manuel Osorio, hubo al final otra vez, pero ya donde él amplía un poco su ámbito de aplicación. ¿Sí? Yo lo que creo que nos vamos dando cuenta es de que los 3 prácticamente están hablando de la organización fundamental del Estado. Prácticamente los 3 nos están diciendo cuál es la razón de ser, de buena medida, del derecho constitucional y cuál es la razón de ser del por qué nosotros tenemos una rama del derecho. ¿De qué se está ocupando? ¿Sí? ¿De qué es de lo que se ocupa? ¿De qué es lo que busca? Me pueden colocar ustedes ahí en el chat cuál de las 4 o qué opinan de cualquiera de las 4. Para Rocío, la de Rodrigo Borja es la más acertada. También Nancy. Fernanda se va un poquito más, no con la de, va también con la de Borja. Claro, exacto. Muy bien. Bueno, miren, si yo les preguntara a ustedes también, dentro de lo que poquito que hemos visto, porque es muy poquito lo que hemos visto, que es apenas la primera, bueno, Mario dice que es la primera, igual dice Hugo que como él hace referencia que es de derecho público, él se con la primera, ¿verdad? Ok. Bueno, miren, siempre yo lo que trato es que ustedes tengan varios puntos de vista, no solo uno, que tengan 4, pero que tengan varias formas de poder verlo, tampoco los voy a saturar de 10 definiciones. Pero lo que más nos interesa es que ustedes vayan formando el conocimiento. Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Yo no me quedo con ninguna, yo me quedo con todas. ¿Sí? Y es tan así que me quedo con todas, porque todas nos aportan algo, todas nos dan algo, todas nos permiten a nosotros introducirnos lo que es la verdadera definición del derecho constitucional. Cuando nosotros hablamos del derecho constitucional a la hora de quererlo definir, nos tenemos que ir unificando el criterio. Lo primero, o cómo debemos partir, lo primerito es una rama del derecho público. ¿Sí? Es una rama del derecho público, estamos claros que no hay ninguna posibilidad que sea de derecho privado. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad que yo pueda decir, no, es que mi libertad la puedo someter a la esclavitud hacia otro. No se puede.
Estamos claros que no. Pero es esa rama del derecho público que se encuentra conformado por normas, principios y doctrinas que tienen por objeto el estudio de algo. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Lo primero son los derechos o garantías fundamentales de los individuos. Y cuando hablamos nosotros de los derechos o garantías fundamentales de los individuos, nos estamos refiriendo a ese catálogo de derechos. Ahí es cuando hablamos de ese catálogo de derechos, son los que vamos a encontrar nosotros en nuestra Constitución. ¿Sí? Aquí vamos a ver la estructura de la Constitución, de dónde a dónde está en ese catálogo de derechos, esas garantías fundamentales que ustedes probablemente están viendo o estarán por ver en materia penal. Muy seguramente creería yo que esa es la parte donde se puede relacionar con esto. Pero también tiene como objeto de estudio la organización y estructura básica del Estado. Y cuando hablamos de la organización y estructura básica del Estado, es donde yo voy a encontrar el poder. ¿Cómo está conformado el poder? Si está dividido, si no está dividido. Si contamos con un verdadero sistema de equilibrio o sistema de contrapesos. Si yo voy a encontrar ya instituciones básicas. Si yo voy a encontrar ya qué mecanismos tengo yo para poder implementar, por ejemplo, la creación de normas jurídicas. Eso lo vamos a encontrar dentro del llamado derecho constitucional. Y también vamos a encontrar acá esa estructura básica del Estado. Y esto es una invitación que yo les hago a ustedes. Si no lo han hecho, siempre lo dejo yo como una... Siempre tiro esta pregunta al aire. Si ustedes alguna vez se han tomado la molestia de por lo menos saber cuántos artículos tiene su Constitución. Y yo hago siempre esa reflexión porque aquí encontramos nosotros los tres elementos. Y el tercero de los elementos que tiene son las llamadas garantías constitucionales. Fíjense que las garantías constitucionales tienen una característica bien importante. No lo vamos a entrar a ver hoy de una vez en materia, pero para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Pues las garantías constitucionales son aquellas que protegen a las garantías fundamentales. Las garantías constitucionales son aquellas que le ponen el límite verdadero al abuso del poder. Porque en las garantías constitucionales no es muy complicado poder establecer cuáles son. En el caso de Guatemala, las garantías constitucionales son el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Y con estas tres, yo lo que voy a hacer es poder blindar. Con estas tres, yo lo que voy a buscar hacer es proteger a las garantías fundamentales. Mientras que las garantías fundamentales son para el individuo, lo que estaban diciendo hace un momento sus compañeras ahí, bueno, la libertad de expresarme, la libertad de decir, esa libertad de emisión del pensamiento que yo tengo, tiene que haber alguna garantía constitucional que la proteja. Muchos hablan de garantías constitucionales como esos derechos fundamentales. Siempre yo les digo que hagan ese tipo de salvedad o que hagan ese tipo de reflexión que no son lo mismo. Las garantías fundamentales son unas y las garantías constitucionales son otras. Las garantías fundamentales son la vida, la salud, el trabajo, la educación, la propiedad privada, el derecho a la invención, el debido proceso. Esos son ejemplos de garantías fundamentales. Son las garantías que yo como individuo voy a estar investido. ¿Y cuáles son las garantías constitucionales? Bueno, las garantías constitucionales son las que van a proteger a las garantías fundamentales. Las garantías constitucionales existen y se van a aplicar si solo existe riesgo de amenaza o vulneración o que hayan sido violentadas estas garantías fundamentales. Miren, a mí me apasiona mucho. Yo sigo hablando toda la noche de este tema, pero también entiendo que ustedes pueden tener dudas. Y vamos un poquito atrasados con el tema del programa. Yo voy a tratar la manera de hacerlo lo más rápido sin abusar de la cantidad de contenido. Pero si ustedes se dan cuenta con lo poquito que vimos hoy, que apenas vimos una pequeña introduccióncita del derecho constitucional, solamente con lo que vimos hoy, yo ya tengo para hacerles por lo menos 5 preguntas. Fácil.
Sencillamente ya tengo para hacerle 5 preguntas. Sin mayor problema. Les podría preguntar en su examen qué es libertad, qué es poder, cómo la diferencia entre derecho público y derecho privado. Una conceptualización de derecho constitucional. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos del poder? Fácil, fácil. Hoy ya vimos 5 preguntas que pueden ir en su examen. Obviamente que esto yo no lo hago en el modo de que ustedes se asusten, lo hago en el modo de que ustedes vean de que no los quiero saturar mucho, que no los quiero llenar mucho de información en una sola clase, porque entonces sí se va a hacer demasiado pesado. Pero sí, vamos a buscar satisfacer el contenido completo del programa y que ustedes puedan de alguna forma abstraer lo mayor posible. Y como se los dije el día viernes, mi objeto fundamental es, bueno, alguien se está conectando ahorita, imagínense, mi objeto fundamental va en 2 sentidos. El primero de ellos es que ustedes aprendan, pero que no solo aprendan, que ganen. O ustedes lo quieren invertir, que ustedes aprueben el curso, pero que aprendan. No me sirve de nada que ustedes ganen el curso y no aprendan nada, porque después se van a topar que este curso les va a servir para el resto de su carrera. Son prácticamente un semestre que lo estamos trabajando en 2 y medio, los que a ustedes les van a servir para 3 años y medio de su carrera. Van a cerrar, van a llegar a sus exámenes técnicos profesionales y les va a seguir sirviendo y se los van a preguntar así como se lo estoy diciendo yo. Van a llegar ustedes a, por ejemplo, hacer su tesis y van a tener que regresar a lo que estamos viendo hoy. Van a sacar un posgrado, por ejemplo, en Derecho Constitucional porque se apasiona uno con este tema, muy seguramente. Y estos términos, estas definiciones, estos conceptos que son básicos que ustedes deben conocer, los van a seguir aplicando de aquí al resto de su carrera, tanto como estudiantes como profesionales. Si ustedes llegan a una asesoría jurídica o trabajan en una asesoría jurídica de una entidad pública, estos términos ustedes ya los empiezan a utilizar. Por eso es que a mí me interesa que ustedes vayan de la mano, aprendamos y ganemos. Eso es lo que yo quiero con ustedes y ese es el objeto, ¿verdad? Es difícil a veces que sea el 100%, es una meta muy, muy de sueño que todos ganen, ¿verdad? Pero y yo esperaría que así fuera, pero lo que quiero es que todos ganen y aprendan. Y el semestre que viene, si lo reciben conmigo, el procesal constitucional, o no lo reciben conmigo, pero lo reciben con alguien más, todo lo que vean conmigo ustedes lo pueden aplicar. Entonces, vamos a pasar al espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Si alguien tuviera o prefiere, mejor lo puede colocar en el chat. Bueno, Edgar, sí, él hace ahí una estructura de cómo está la Constitución, sí, pero yo no sé si tomó la molestia de ver que hay artículos que ya no están vigentes, que han sido derogados, ¿verdad? Y las 27 disposiciones finales y transitorias de la Constitución son aplicables. No es que hayan sido solamente transitorias por un cierto tiempo, sino que siguen aplicables. ¿Sí? De los 281 artículos, nos pregunta Kevin. Solo va a pedir un favor, Kevin, y lo digo en el buen sentido de la palabra. No utilice ese término de perdonen mi ignorancia, porque realmente aquí están para aprender y están para que yo les explique, yo les enseñe y yo les resuelva sus dudas. ¿Verdad? No tiene por qué sentirse mal si hace una pregunta. ¿Cuál es el enfoque? Yo tal vez le regresaría la pregunta. ¿Qué entendió usted que es el objeto de estudio del derecho constitucional? Si le preguntara a usted, Kevin, ¿qué fue lo que usted hoy, de lo que vimos, de lo poquito que vimos hoy? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? ¿A qué se va a enfocar, como usted dice? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Pues quedó como que bastante claro ahí que vamos a estudiar las garantías fundamentales o derechos fundamentales del individuo, que ya quedamos pues, con ese catálogo de derechos, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, etc. Va a estar también la organización y estructura básica del Estado, si está dividido el poder, cómo está conformado, si tenemos órganos que no están dentro de los 3 poderes del Estado que tienen una aplicación. Por último, a las llamadas garantías constitucionales, ¿verdad? No sé si le queda clara ahí la duda, Kevin, o todavía tiene alguna duda de lo que me está preguntando con el enfoque, porque creo que por ahí iba dirigida su pregunta.
Y no sé si solamente usted tiene pregunta o duda, sino pues, ok, gracias, qué bueno. Qué bien, qué bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. O quedó todo súper claro, así como que les puedo pasar un laboratorio sorpresa, digamos, y lo van a resolver re bien. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o alguna duda, como les dije yo, nos pregunta Grecia, ¿qué es garantías constitucionales? Bueno, son aquellas, lo vamos a ver en clase en la siguiente sesión, pero las garantías constitucionales son aquellas que protegen a las garantías fundamentales, ¿verdad? Eso es. Las garantías fundamentales como tal, no se preocupe, Brenda, yo laboratorios casi no dejo, eso era a modo de broma. Eh, Aquí se nos pregunta de las garantías. Bueno, y aquí grábeselo porque hay garantías fundamentales, garantías constitucionales. Cuando hablamos de garantías fundamentales, es un catálogo enorme: vida, salud, libertad, emisión del pensamiento, trabajo, etcétera. Pero cuando hablamos de las garantías constitucionales, son tres. Las garantías constitucionales son la exhibición, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes orgánicas. Yo no sé si Elizabeth Paraíso Blanco tiene una duda o algo. ¿Puedes encender el micrófono? Vamos por parte. Definición específica. Bueno, no le entendí con la pregunta, Benjamín. ¿Definición específica de qué? Alicia me dice que no se escuchó. Bueno, ok, con el garantías constitucionales. Bueno, las garantías constitucionales, como les decía yo, son aquellas que protegen a las garantías fundamentales, y son tres. Las garantías constitucionales solo son tres: son el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Nos preguntan si voy a dar un resumen de su clase. Bueno, yo el día viernes, no sé si pudieron escucharlo, y les reitero la disculpa. Yo venía en carretera y es un poquito complicado. Yo al finalizar la clase les voy a compartir el archivo de clase por medio de WhatsApp para quienes están en WhatsApp. También entiendo que puede haber que alguien me diga, mire, yo no quiero estar en el grupo de WhatsApp, y es respetable. Bueno, se creó un grupo cerrado de Facebook para que también lo puedan descargar de ahí, y van a tener las dos opciones para poder tener lo de la clase de hoy. Yo les voy a compartir ya terminando la clase, yo les mando el archivo PDF y ustedes lo pueden ir, por ejemplo, lo que vimos hoy, con los apuntes que ustedes tomaron, ustedes lo pueden repasar, lo pueden leer, las observaciones, dudas que les hayan surgido, y el día viernes, a la clase siguiente, vamos a repetir las clases, ¿verdad? Y aquí nos está apoyando Gustavo, que es hay auxiliar en esta sección, en esta clase, que es Gustavo Orochón. Entonces, si tienen Classroom, nos voy a dar a cargar los a Classroom que ustedes tengan. Como les digo, yo respeto la privacidad de cada uno de ustedes. Yo sé que algunos no quieren estar en chats, otros no quieren estar en grupos de Facebook. Y pues por lo menos, si ahí te les Gustavo nos puede hacer el favor, yo voy a cumplir con enviarlo al grupo de WhatsApp, y a Gustavo nos estará ayudando para poder subirlo a Classroom o poder hacerlo a través del grupo de Facebook, ¿verdad? Yo siempre he dicho lo siguiente: la tecnología bien utilizada, la tecnología pues que le sacamos buen provecho, es una bendición. Ahora, si vamos a utilizar la tecnología para cosas malas, mejor no la utilicemos. Entonces, como les reitero, tal vez haya Gustavo que está conectado, o al menos lo vi conectado hace un momento. Él nos puede apoyar. Sí, ahí está Gustavo, ya lo vi. Gustavo nos puede apoyar, y ustedes tengan las clases al finalizar, ¿verdad? Yo finalizo la clase, se las comparto en formato PDF y ustedes ya lo pueden leer, imprimir, lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una pregunta, ¿sus exámenes los parciales, van a ser en módulo o en otra plataforma? Y Moodle funciona.
yo prefiero utilizar Moodle. Es la plataforma que más me gusta. ¿Sí? De lo contrario, si Moodle no me funciona porque lamentablemente esa es un tema de licencias, y lamentablemente pues la universidad las contrata, pero las contrata de forma limitada. De no poder utilizar Moodle, yo utilizo Google Forms. ¿Ver? Es amigable, sencilla, es fácil, es un link, usted lo abre, lo llena y lo manda y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si se me tiene habilitado Moodle, yo voy a utilizar Moodle. Si en dado caso no, pues entonces lo vamos a hacer por medio de Google Forms. Como les digo, a mí me ha traído muy buenos resultados, no he tenido ningún problema y es una forma alternativa de poderlos evaluar. Retomando, antes de pasarnos a temas más de administrativos, Edgar nos pregunta que como mínimo entendió que el derecho constitucional es de carácter público. Bueno, pues por lo menos me queda la satisfacción que ya entendió como mínimo algo, y que acepta que entendió como mínimo algo, aunque la verdad es que ha entendido todo, ¿verdad? No solamente eso, pero yo les podría preguntar, es un ejemplo de pregunta en su examen. ¿Es cierto que el derecho público es renunciable? Y ya sabemos que no. Ya solo con eso, y ustedes dicen, la libertad es algo que fundamentó al derecho constitucional, sí, entonces ya solo con eso nos queda claro que, por ejemplo, no puedo renunciar. El derecho público es irrenunciable. Hay una pregunta que me parecía interesante, un poquito más arriba, cuando el que nos preguntaba era Gustavo Adolfo Camel. Él me preguntaba, ¿las garantías fundamentales tienen relación con lo que se conoce en derecho penal como bien jurídico tutelado? Bueno, digamos que sí, porque recuerden ustedes que el bien jurídico tutelado puede ser la vida, puede ser la integridad de la persona, puede ser el patrimonio, puede ser el Estado mismo, jurídico tutelado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de derechos tributarios, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí no estamos hablando de garantías fundamentales. Entonces, podría decirse que sí, pero realmente no quiero que vaya a pensar que los bienes jurídicos tutelados son las garantías fundamentales, ¿sí? Porque, por ejemplo, una garantía fundamental es el trabajo, ¿sí? Y obviamente cometer un delito, una garantía fundamental como el trabajo es muy difícil que la vayamos a encontrar, no va a ser tan fácil, ¿verdad? También por aquí creo que Carlos Misti pregunta, ¿hay clases de poder y sujetos de poder? ¿Cuáles serían los medios o canales para que actúe el poder? ¿Serían las leyes? Claro, por supuesto. Sin ordenamiento jurídico no puedo yo ser funcionario público. Si no existe una fundamentación en una norma, no puede existir de ninguna manera, no va a existir de ninguna manera un funcionario público que no encuentre fundamentada su función en la ley. Cuando hablamos en la ley, por lo menos en la Constitución, y por supuesto en el resto de leyes que vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico. Pero yo, eso ustedes lo están viendo en teoría del Estado. Por ejemplo, cuando se habla del tema de cuándo fue que surgió el Estado y cuáles son los elementos estructurales del Estado, los elementos previos y constitutivos del Estado. Bueno, dentro de los elementos constitutivos del Estado está el ordenamiento jurídico y la organización del Estado o el poder. Si no cuento yo con alguien que ejerce el poder y no cuento yo con un ordenamiento jurídico, no puede existir esto, ¿verdad? Rocío, no sé, Rocío, a qué se refiere con que mandaré el link. Si es de acceso a la clase, yo voy a tratar de que se publique, lo voy a dejar fijado en el chat, porque les comento, yo los días lunes doy dos cursos diferentes. A primera hora doy teoría del Estado, a la sección H, y a segunda hora con ustedes vamos con constitucional, que es la sección G. Los miércoles vuelvo a dar teoría del Estado y los viernes vuelvo a darles clases a ustedes. Entonces, yo lo único que les pido su comprensión, como les digo, pues yo no estaba nombrado a inicio de este semestre para los dos cursos, con las dos secciones. Entonces, les pido su comprensión, ¿verdad? A mí apenas el viernes me avisaron e intenté dar la primera clase, pero ya el día de hoy, pues estamos trabajando en materia. Rocío me preguntó también, Roberto dice, el próximo tema, ¿cuál es para poder leerlo antes de la clase? Bueno, le voy a comentar, Roberto, cuál es la metodología
y cuál es el por qué. Todo tiene su porqué. No crean que esto es improvisado, ni tampoco a mí se me ocurrió y por eso lo vamos a hacer así. No. La metodología que yo utilizo es impartir la clase magistral, irles explicando tema por tema junto conmigo, y que al finalizar la clase, cuando estamos presencialmente en la universidad, usted va tomando nota, está escribiendo en su cuaderno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, si usted desea ampliar el conocimiento, puede leer a cualquier autor. ¿Sí? Puede leer a cualquier autor. Yo le diría, incluso ahorita usted puede meterse a, ahora la ventaja del Internet, escriba Derecho Constitucional definiciones, escriba la libertad, escriba sujetos del poder, o busque un libro donde diga esto. Va a encontrar infinidad, va a encontrar un abanico de posibilidades. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Primero que nada es que ustedes vayan de la mano conmigo, impartirles ese conocimiento. Ustedes al finalizar la clase el día de hoy, si usted quiere ahorita, yo que les mande el archivo al chat, que usted tenga acceso al chat. Por ejemplo, usted lo que tiene que hacer es, con lo que usted tomó notas, que fue apuntando, porque tiene la ventaja de no tener que ir escribiendo lo que yo voy diciendo, porque está más concentrado en las diapositivas. Que dicho sea de paso, en los edificios del S2 hay cañoneras. Cuando lleguen allá, pues bueno, algunos profesores, algunos docentes utilizamos esa metodología. Pero así como allá abajo, que no hay, o no sé si ya hay, pero el tema es que cuesta, ¿no? Cuesta un poquito. Entonces, lo que hacemos en la metodología es la siguiente. Yo imparto la clase, ustedes van de la mano conmigo, llevando el libro del curso. Yo después les mando la clase en PDF y a la clase siguiente, que es la del día viernes, yo voy a arrancar con un breve repasito. Lo que vimos hoy en 40 minutos, una hora, lo vamos a ver en 5 minutos, que es el repaso que yo siempre hago, ¿verdad? Entonces, si usted lo considera así, la clase magistral que yo estoy impartiendo, porque esta es una clase magistral, más el repaso que usted va a llevar a cabo, más el repaso que yo hago en la clase siguiente, ya vendrían siendo 3 veces que usted está escuchando cada tema. Y si usted todavía quiere ampliar más, si usted todavía quiere profundizar más, está la bibliografía recomendada, que es un poquito difícil ahorita. Yo estoy totalmente de acuerdo, que es un poquito difícil ahorita poder sentarse o ir a comprar un libro. Muchas veces es fácil estando en la universidad, usted dice, bueno, voy a comprar un libro, lo compra y qué sencillo, pero ahorita no estamos en esa situación. Entonces, si usted quiere improvisar más, la recomendación que hago, más allá de limitarles el conocimiento, es, vamos de la base que yo les estoy dando, y si usted quiere profundizar más, busque un poco más, informe un poco más. Si usted quiere formarse otro criterio diferente al que probablemente yo le estoy impartiendo, lo puede hacer, no hay ningún problema. Solamente que les aclaro, y como yo se los dije al inicio del día viernes, les dije al inicio, yo únicamente evalúo de lo que vemos en clase, ¿verdad? Yo no los voy a poner a leer un material, yo no los voy a poner a investigar, yo no los voy a poner a hacer trabajos, porque, como les repito, este es un curso que tiene la particularidad que se vuelve una materia fundamental de aquí en adelante. Fíjense que si ustedes no dan este curso, se complica un montón. Este curso tiene, miren, unas particularidades. Revisen ustedes, si ustedes quieren, cuántos cursos les puede votar. O sea, les impediría prácticamente cerrar de una forma ordenada, porque este se relaciona con derecho procesal constitucional, se relaciona con derecho administrativo, que va más adelante todavía, se relaciona con derechos humanos también. Entonces, yo prefiero, como les digo, lo que yo quiero es que ustedes vayan de la mano conmigo, vamos a cumplir con el contenido del programa, y yo creería que no tiene ningún problema. Pero el que quiera profundizar más está en todo su derecho, y la bibliografía recomendada, ahí ustedes tienen la metodología que se utiliza y que está destinada para el efecto. Si es que si nadie más tiene alguna... Bueno, no, fíjense que ya me entró la pena porque alguien ya me hizo una pregunta 2 veces, que es Álvaro Gutiérrez y Alejandro. Vamos a ver. Una relación de un particular con el Estado es lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, donde el proveedor aplica para un evento público, y dice Álvaro Antonio,
¿Nos podría aclarar un poco cómo está sería también una relación de un particular con el Estado lo establecido en la ley de... Sí, miren, es que aquí hay dos cosas. Una relación entre los particulares con el Estado es que si, por ejemplo, vamos a darle voy a proveerle un servicio. Si yo voy a proveer algún tipo de contratación con el Estado, ¿sí? Pero ahí tenemos que entender la diferencia, cuándo es del Estado con los particulares y cuándo es de los particulares con el Estado, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es cuándo uno y el otro va a generar la obligación con el otro. Les pregunto yo, ¿será que es de derecho privado esa relación entre el particular con el Estado? ¿O es el Estado que me está contratando a mí? Porque no puedo yo contratar al Estado. ¿Será que yo puedo contratar al Estado como tal? ¿Será que yo puedo como particular decirle al Estado, mire, yo lo voy a contratar para que me construya una carretera? La reflexión ahí es que es a la inversa. Es una relación entre el Estado con el particular. Lo que tenemos que saber es dónde coloco a uno y a otro, ¿sí? Yo lo que tengo que buscar es el equilibrio, dónde estoy y dónde está el otro. El uno y el otro, ¿dónde está? Es fácil cuando uno dice la relación entre los particulares. El ejemplo que yo les colocaba del matrimonio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese matrimonio nunca se inscribió? ¿Será que va a surtir efectos ante terceros? No. ¿Será que va a poder ser reclamable algo a través del mismo? No. Pero ahora veamos otro ejemplo, donde cambia la situación. Yo como individuo tengo derecho a un nombre, que sea, a cambiármelo, pero ese ya aplica la autonomía de la voluntad. Si yo quiero cambiarme el nombre, eso es de derecho privado, porque ahí priva la autonomía de la voluntad. Si yo quiero lo hago, si yo no quiero no lo hago. Si yo quiero casarme me caso, si yo no quiero no me caso. Bueno, ese puede ser discutible un poco. Ese puede ser discutible un poco a veces, ¿verdad? A modo de broma puede ser discutible eso de si quiero o no quiero, pero digámoslo así, que a nadie lo obligan a contraer matrimonio, ¿sí? Como a nadie lo obligan a ser proveedor del Estado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Con quién va a ser mi obligación? Mi obligación cuando yo estoy en un contrato con el Estado es con él. Él es el que me está contratando a mí. Esa es una relación del Estado con los particulares. Vamos a la inversa. Cuando yo quiero el reconocimiento de esa compraventa, cuando yo quiero el reconocimiento de ese matrimonio, es del particular con el Estado, porque yo voy a que me den ese reconocimiento. No me va a contratar el Estado a mí. El Estado a mí no me va a contratar para contraer matrimonio, por ejemplo. No hay una obligación de reciprocidad. Las relaciones de reciprocidad van a ser cuando el Estado tiene una obligación conmigo y yo tengo una con el Estado. No sé si les dejo ahí claro a Álvaro y a Alejandra la duda. Bueno, no sé. Bueno, el Rocío, el link del WhatsApp, no, miren, el chat de WhatsApp ya existía. A mí me incorporaron al chat que ya estaba para no llenarlos de chat. Yo pues acepté que me integraran al chat de ustedes porque realmente no tiene sentido estarles creando otro. Desafortunadamente el docente que estaba con ustedes pues no pudo continuar por una situación personal y pues para qué estarlo llenando de otro chat y más chat, ¿para qué? Entonces no le vi yo el sentido. Así es que no, el chat no lo hice yo, pero yo ahí estoy en el grupo, ahí estoy también yo. Y les reitero, ¿verdad? Siempre y cuando la comunicación sea respetuosa, guardemos el respeto entre todos, el orden. Yo creo que a la tecnología le podemos sacar muy buen beneficio. Y pues no hay ningún problema estar ahí en el chat. Como les digo, yo voy a cumplir con enviarles ahí las clases y cualquier información necesaria. Voy a tratar la manera de dejar unificados los links para fechas específicas. Sí, voy a tratar, Eric, de que sea que sea el mismo. Voy a tratar que sea el mismo, ¿sí? Cualquier cosa yo se la puedo hacer ver, como les digo. Álvaro me pregunta solo por ese medio. Bueno, Álvaro, ya lo dije 2 veces o 3, pero bueno, lo voy a estar compartiendo. Yo lo voy a estar mandando al chat de WhatsApp. Y ya que tenemos a Gustavo, que nos está apoyando de una forma muy,
muy amable, Gustavo Orochov nos está apoyando con el tema de ser el auxiliar de la cátedra, que él ya estaba nombrado para el efecto. Pues él será el encargado de compartirlo en el grupo de Facebook. Yo estoy en el grupo de Facebook, si no estoy mal, sí, es cierto, estuve transmitiendo ahí, estaba tratando de transmitir ahí, ustedes, fue un dolor de cabeza. Pues se va a cargar, los materiales se van a cargar ahí, Gustavo nos va a hacer el favor de hacerlo, y creo que también tenemos la opción de Classroom, entonces Gustavo nos va a apoyar con eso también, para que todos tengamos ahí la facilidad de poder estar compartiendo materiales. Ahí está Gustavo compartiendo algunos, bueno, muy buenos archivos, yo también los tengo del Instituto de Justicia Constitucional en este momento. Les está compartiendo la Constitución Política en digital, que es, yo diría, una de las mejores ediciones que han sacado. Con jurisprudencia, muy bueno. Probablemente les va a servir bastante estos materiales para cuando estén ustedes en procesal constitucional. Va a ser de mucho más beneficio todavía el hecho de tener la Constitución comentada. El link de Facebook, mío, no sé si nos puede ayudar. Tal vez ahí, Gustavo, están preguntando por el link de Facebook. Déjenme buscarlo, tal vez lo encuentro. Ahí te lo estoy buscando. O si hagamos algo, Gustavo, compártoles el link de Classroom. Y yo voy a buscar ahí el temita ahorita el temita del link de Facebook del grupo. Si tienen razón, no recordaba que estoy en el grupo, pero no me fue muy bien con la transmisión. Créanme que sí era mi intención, pero no nos salió como hubiéramos querido, ¿verdad? Por alguna razón no la encuentro a ustedes, pero igual se los comparto en un momentito, ¿sí? Si me dan paciencia, me tienen paciencia, yo con mucho gusto se los comparto. Creo que se llama solo Derecho Constitucional, ¿verdad? Es que ahí tengo la duda porque... Sí, lo encontré, creo que sí estamos. Sí, ahí está mi intento de transmisión, tienes razón. Entonces los comparto. Bueno, creo que tiene que ser por medio de invitación, ¿verdad? Aunque tiene 239 miembros, yo creo que casi que están todos, ¿no? Sí, ahí lo mandaron ya. Entonces los voy a pegar acá. Ah, ya lo pegó por ahí, sí, también, ¿verdad? Ok, ahí está. Para quien quiera, ahí está el chat. El chat de WhatsApp, está el grupo de Facebook. Van a crear Classroom. Como les digo, ustedes tienen la opción de descargar las clases en cada uno de ellos. Yo las identifico como sesiones. Y la sesión de hoy va a ser considerada la sesión número 1. Así es que si no hay más preguntas o dudas, lo dejamos hasta acá. Van a descansar y ya pueden empezar a leer un poquito de lo que vimos el día de hoy. ¿Bien? Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Y el código de Classroom lo estaría compartiendo en el grupo de WhatsApp. Sí, Efectivamente. lo comparto en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook para que todos tengan acceso a eso, ¿verdad? Entonces ahí cuando los tenga Gustavo se nos hace favor, ¿verdad? Igual yo les voy a estar confirmando si va a ser el mismo link para todas las clases, ¿verdad? Gracias, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Excelente clase. Buenas noches.